Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 148, contamos con la presencia de Alex Serrano. Alex, un gustazo que estés acá. Un gustazo para mí también, sobre todo después de tantos y tantos capítulos, ¿no? Sí. Y nosotros de tanta vida recorrida juntos, que luego vamos a hablar un poquito, ya que nosotros nos conocemos, para los que están escuchando, hace muchísimos años, más de 20 años con Alex, y hemos trabajado, grandes amigos. Pero para la gente que no te conoce, nos gusta preguntar primero sobre la parte más humana, dijéramos, ¿no? Nos gusta pensar en Vide, en un ethos que siempre repetimos, que es que porque somos hacemos, sino porque hacemos somos, y tiene algo que ver con lo que estábamos hablando off the record, y es, si tuvieras que contarle a alguien que no te conoce o que está escuchando quién es Alex Serrano, más que definirte, digo, ¿cómo te describirías en este verano caluroso que estamos atravesando del 2026 y en este mundo que estamos viviendo? Pues describiría a una persona sudada, y sudada no solo por un tema de temperatura, sino por todo un tema inquieto, casi impaciente que hay en mí, de ir corriendo de un lado para otro, de ir saltando de un sitio para otro, y no solo a nivel de tiempo, sino también a nivel de lenguajes, a nivel de disciplinas, ¿no? Pero hay como un ritmo alto y casi impaciente que he de impostar ahora y bajarlo para tener una conversación tranquila. Pero verías casi una persona nerviosa, una persona con un pitch un poquito alto, que necesita saltar de un lado para otro continuamente. Y bueno, lo has hecho mucho. Se me ocurre que en esta después voy a hablar sobre la imagen del pitch y del salto, porque es muy, muy tuya y aparte muy, muy clara. ¿Qué sentís que de este lugar de nerviosismo, de acción y de atención constante casi que tenés, le traes al mundo de las artes escénicas en todos estos años que te has dedicado y te venís dedicando a ella? Primero, agotamiento, ¿no? Es decir, porque evidentemente un ritmo alto, que es casi propio de nuestra profesión, depende de cómo te lo tomes, ¿no? Pero hay algo como una exigencia en nuestra profesión, sobre todo si quieres intentar ya no sostenerte económicamente, sino tener un proyecto artístico pues de largo recorrido y con una mirada inquieta, pues que provoca un agotamiento por acumulación, ¿no? Y por tanto es como la enseñanza de estos 20 últimos años, que son los que llevo íntegramente dedicados a la compañía, es cómo intentar navegar en un mar turbulento, ¿no? En un mar que siempre te está poniendo a prueba. Y por tanto, cómo buscar la calma o cómo buscar un pasaje más o menos tranquilo dentro de una tormenta. Y entender que lo nuestro es parte de una tormenta, no solo en lo creativo, sino también en lo económico, en lo laboral, en lo vivencial. Hay parte de una tormenta que está dentro y que está fuera y que siempre está jugando allí. Totalmente. Y digamos, con esta imagen de la tormenta que nos regalás, ¿hubo algún momento que no haya sido así? Digamos que haya sido, que las aguas haya estado más calmas, por decirlo de alguna manera, o siempre es tan tridimensional, por decirlo de alguna forma, que cuando se calma una parte se desacopla otra, o no sé. Me encantaría decir que fueron cuando nacieron mis dos hijos o cuando murió mi padre, que son hechos muy relevantes, ¿no? Y emocionalmente muy, muy potentes, o cuando nos dieron el León de Plata en la Bienal de Venecia, pero lamentablemente siempre los emocionales que he dicho, los de mis hijos y mi padre, están emocionalmente muy atravesados por esto que decíamos, por el amor o por el dolor o por el miedo, en este caso no tanto, pero están siempre atravesados de algo, de una potencia. Y esta potencia tiene el volumen alto, por así decirlo. Cuando te nace un hijo, además hay como una emoción muy fuerte, pero al segundo siguiente le has de poner un pañal o le has de contener un lloro. Y cuando se muere tu padre, es como si el
el lloro fuera y el dolor fuera acompañado de un trámite administrativo por vaciar un nicho o un armario. Es, bueno, es por tanto, son momentos que emocionalmente pueden haber sido más intensos, pero también están como acompañados de esta gran marejada. Y en esta marejada, Alex, ¿qué es lo que te cuestionás hoy día? O sea, con qué te estás cuestionando o qué te estás preguntando desde esta parte tuya, ¿no? Desde esta marejada, de esta acción. ¿A nivel personal, a nivel profesional o...? A nivel personal, si querés. O a nivel personal podría decir de... ¿Dónde está el tiempo para mí? ¿Dónde está el tiempo para cultivar las relaciones sociales? Fuera del ámbito laboral, ¿no? Porque es como hay como una imagen pseudo romántica del artista, que el artista solo vive a través de su trabajo, ¿no? Porque su trabajo es el que o su arte, no su trabajo, su arte, porque trabajo es el trípode del maltrato del esclavo, no, de su arte, y su arte es no solo la manera de canalizar el ego, sino también de canalizar sus derias, sus miedos, es su válvula de escape y es su comunicación con Dios, ¿no? Pues, ¿y si no es así? ¿Y si no es así? ¿no? Claro. Esta idea, como decimos, pseudo romántica. ¿Y si nuestro arte también es un trabajo y por tanto hay una parte esclava y hay una parte dura y hay una parte difícil allí? No sé. Y por tanto, respondiendo a la pregunta que era, ayúdame. ¿Qué te cuestionas? ¿Qué me cuestiono? Me cuestiono de cómo poder seguir viviendo intensamente, pero sin dejarme la vida en ello. Sin dejarme las horas, sin dejarme el sueño, sin dejarme pudiendo bajar un poco el beat, ¿no? Pudiendo bajar un poco el pitch. Y hablas de beat, ¿no? Que tiene que ver con una velocidad de beat por minuto, ¿no? Y de alturas, ¿no? Y de volúmenes. Y ¿vos sentís que puede haber una forma en la cual eso se transforme? ¿Sí? Y si se transforma, ¿qué sentís que tu deseo te llevaría o hacia dónde te llevaría? Además de tener más espacios, como dijiste antes. Ya que hablabas, ¿no? De que hay otras formas, decir, bueno, hay otras formas de que puedas vivirlo quizá en otra altura, con otros moods de rítmicos y no siempre el mismo. Me encantaría y deseo encontrarlo. Estoy en ello, estoy como... y es contradictorio, pero intensamente e impacientemente buscando una manera más tranquila de... es paradójico, ¿no? Pero de poder vivir de otra manera esta profesión. Pero a la vez también veo la gente que ha pasado antes y veo todo el precio, ¿no? Todo lo que esta profesión te solicita, te chupa, te vampiriza, ¿no? Y es muy complicado. Es muy complicado buscar un nuevo equilibrio. Más también en nuestro caso que somos una compañía y por tanto hay como todo un equipo, ¿no? que depende de estos equilibrios, ¿no? Y depende salarialmente, podríamos decir de ello. Claro. Y nombraste muchas veces la palabra intensidad, que ¿no? Es una palabra muy connotada, ¿no? Y también es una emoción quizá o una forma de vivir muy connotada. Y como bien decías hace un ratito, ¿no? Hay muchas formas de ver las cosas. ¿Qué sería para vos la intensidad desde la mirada de Alex? Sí, en el fondo la intensidad es la hermana gemela del exceso. Quiero decir, la intensidad es simplemente la excesiva acumulación de algo, por así decirlo, en una sustancia, una materia, un sentimiento, en un mismo tiempo y en un mismo lugar o en un mismo recipiente, ¿no? Y por tanto, en el fondo, la intensidad es algo que se anula a sí misma, Claro. porque
hace como de campana de Gauss, ¿no? Y algo muy intenso, en el fondo deja de ser, acaba siendo normativo y requiere de más intensidad, ¿no? Y por tanto es casi es una adicción, es una adicción, pero es una adicción que está condenada a sí misma, claro. a vivir normalizada, ¿no? Y a vivir con el cansancio. Y nombraste otra palabra más varias veces y que también te quería preguntar, que es qué es la impaciencia para vos, ¿no? O sea, yo te conozco muy bien, ¿no? Pero, y más que tenemos bromas al respecto, que no vamos a decir en público, pero ¿qué es qué es la impaciencia o qué simboliza para vos la impaciencia? Y te hago una segunda pregunta con respecto a eso, es si en estos 20 años que hablabas, ¿no? ¿Sentiste que se transformó o está en el mismo lugar que cuando comenzaste esa Está impaciencia? peor. Ahora vengo de un ensayo y soy incapaz de dar el tiempo a los performers, a los actores, para que realicen la escena sin Sí, que esté yo allí metiéndome ya buscando simplemente el resultado. Y claro. teniendo en cuenta que ellos han de sufrir y vivir un proceso Mm, y que este proceso requiere un tiempo. Y la impaciencia es mm, buscar simplemente el resultado mm, sin intentándose pues, ahorrarse partes. ¿No? claro. Y es como, es imposible. Es imposible. O sea, la impaciencia solo genera estrés y desorden. Y dentro de todo este panorama, ¿no? Que contabas, ¿pensaste alguna vez en dejarlo y, no sé, volver a tu trabajo que hacías previo a a volcarte hacia las artes escénicas? Porque yo justo te conocí en esa transición, ¿no? Transición, ¿verdad? Mm, Sí, sí. Yo, como sabes, me dedico a todo el mundo más de la comunicación, audiovisual, ujú, multimedia, realización y demás, y me metí en las artes escénicas. mm, Y han pasado 20 años. mm, Y evidentemente sí. Sí, mm, sí, porque tenemos momentos de gloria, ¿no? Pero también tenemos momentos de caída. mm, Y mm, tenemos momentos, hay obras que hacemos que son buenas y hay obras que hacemos que son malas. mm, Y mm. no pasa nada. Es decir, como hay lentejas buenas y lentejas malas, o garbanzos buenos o garbanzos malos, o lo que sea. Y en este caso sí, es decir, cuando te exprimes, cuando te impacientas, cuando te intensificas más de la cuenta para tu próxima creación y Mm, esta no sale, mm, o no sale ni tan solo lo que tú habías imaginado, o la mm, recepción no es buena, mm, em, es algo que afecta, ¿no? Y mm, es algo que nos afecta no solo en un ego creativo, sino que tiene muchas mm. consecuencias. Claro, Es claro. decir, y va a tener consecuencias sobre todo en el futuro, cuando hayan rondas de financiación o cuando vayas a buscar productores o lo que Mm, sea. Es mm, decir, mm, hay algo que te desajusta y mm, que te descalabra y que por tanto dices, ¿y si cambio? mm. Pero entonces si piensas, ¿y me lo pasaré también? Claro. Porque con todo este desorden, con todo, no tan desorden, con esta intensidad, con este siempre estar rozando el límite, con esta impaciencia, hay algo también de satisfactorio en nuestro Mm, mm, trabajo. Y mm, nuestro trabajo crea mucha satisfacción cuando la crea. mm, Crea también mucho tedio y crea mucha infelicidad. Y siempre mm, mm, está eh, perversamente casada con la precariedad, mm, ¿no? mm, Y por tanto con la inseguridad, pero cuando crea esa felicidad, mm, mm, casi merece la pena, ¿no? mm, Casi merece la pena mm. continuar. Y, y en este continuum de tantos años, eh, ¿recordás? Bueno, yo sí que me acuerdo porque hemos trabajado mucho juntos, pero un momento que le hayas cagado, o un momento que digas, más que un error, que, no sé, es una pregunta que trajimos el año pasado y es muy divertida Está generalmente, genial. pero que, no sé, porque a veces hay un poco y de hecho ahora cuando hicimos los 18 años de vida, muy poquito, trajimos un laboratorio de decir que tomado en un formato de unos mexicanos, se llama Fuck Up Nights, ¿no? Ajá. Realmente, momentos que le hayas cagado, ¿no? Y está muy connotada no el fracaso, sino la equivocación. Sí, Y entonces es muy gracioso porque da mucho al mundo a veces de lo bizarro, que
hemos tenido más de una ocasión en ese sentido juntos, pero también de lo onírico, ¿no? Entonces, si nos puedes compartir, aunque sea una vez que con la compañía, con Pau, con toda la peña de tu grupo haya... Grandes errores, sobre todo, se producen con las obras, ¿no? Es decir, Claro. yo tengo detectadas 4 obras directamente que son malas, ¿no? Que 5, de hecho, una de ellas ni tan solo está publicitada en ningún lugar, ¿no? Pasó como desapercibida. Hay como todo un historial de malas decisiones. Claro. Es decir, ahora me cuesta encontrar un detalle, ¿no? Pero malas apuestas. Vamos a comprar un inflable y vamos a gastarnos 3.000 euros en un inflable. Y te gastas los 3.000 euros en un inflable, lo inflas y dices... ¿Para qué no? ¿Por qué he gastado tiempo, mucho dinero y espacio en guardar esto? Sí, si no sirve de nada. Y nunca, o sea, porque a los que no saben, y ahora te voy a hacer una par de preguntitas con respecto a tu trabajo. Te trabaja con miniaturas, es muy detallista el gran grosso de las obras que han hecho. Entonces, no sé, me olvidé la cinta roja. Donde estamos en, no sé, en Albania, me lo invento ahora, ¿no? Pero decir, y es domingo. Sí, sí, estamos en Albania, es domingo y no hay Blue Tack. Exactamente. ¿No? ¿De dónde lo sacamos? ¿No? ¿De dónde lo sacamos? Y entonces no hay Blue Tack y has de pedir un chicle a alguien y vas pegándolo todo con chicles y toda la escenografía luego huele a menta y saliva. Está bien, teatro de los sentidos, ¿no? Sí, sí, de estas hay unas cuantas. Me imagino. O te has equivocado. Tenemos obras con bastantes reemplazos donde lo pueden hacer diferentes actores y hay 2 actores que hacen un mismo papel, uno mide 1,60 m y el otro mide 1,90 m. Claro. Y te equivocaste de pantal y se equivocó, el vestuario. El vestuario. Eso ha pasado unas cuantas. Qué grande, qué grande. Y al revés, o sea, nombraste hace un ratito, ¿no? Momentos personales que te agradezco que los compartas con nosotros y que las personas que están escuchando, y también un momento muy, muy, muy importante que a mí en lo personal, como somos grandes amigos, me puso muy feliz que cuando te ganaste con la compañía el León de Plata en la Bienal de Venecia, pero hubo un momento en el cual dijiste puedo hacerlo, o sea que te diste cuenta que podías, incluso porque hiciste una transición de salir de un trabajo, dijéramos que si bien también tiene sus vericuetos, pero estabas como bien establecido y demás. Y yo me acuerdo, si me permitís compartir, que vos te habías dado un tiempo, dije, le voy a poner no sé cuántos años, corregime si lo digo mal, que voy a dejar esto en stand-by y si no pasa nada, pues me vuelvo para allá, ¿no? Y en esas previas o en el medio o hace poquito, porque no necesariamente tiene que ser una sola, pueden ser varias, un momento que dijiste, sí, la decisión estuvo bien, es por acá. Sí, supongo que fue en la segunda obra, que era Europa 2007, que nos funcionó y hubo una gira, hubieron algunos premios y fue fácil obtener el dinero para la siguiente. Es decir, ya nos ofrecieron el dinero para la siguiente. Y entonces dije, ya está, el plan, ya puedo desmantelar el plan B. Y es muy satisfactorio desmantelar el plan B, pero también es decir, wow, voy a aparcar toda una gran parte de mi vida. Da vértigo también. Sí, sí, da vértigo, porque le has de decir a tu familia en algún momento, mira, me voy a vender las acciones de la empresa que tengo o de mi propia empresa, de la agencia de comunicación, y me voy a dedicar a esto. Y da vértigo familiar, ¿no? También es algo complicado, pero es placentero también. Damos fe de que Alex ahora hace 5 minutos no para de moverse, que es muy, 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 muy de la casa, ¿sí? Con respecto a la inquietud. Entrando al hueso de tu compañía, señor Serrano, si podrías, más que nada contar, más que toda la historia, es ¿dónde está ese lenguaje hoy? ¿Sí? Ya que ustedes fueron una de las compañías cenitales, ¿no? del comienzo del teatro visual, si se quiere, y usando tecnología y un montón de cosas que en su momento todavía no estaban tan extendidas en términos de lo que es ahora con todo lo visual que nos tiene tan también atrapados y sobre todo distraídos, ¿no?
Entonces, ¿en qué está dijéramos, no sé si es firma de la casa, pero hay una cosa, ¿no?, que tiene que ver con ese camino de poder trabajar desde, discúlpame si lo defino así como para la gente escuche, desde lo humano, físico, o como hablabas antes, carnal, ¿no?, a lo digital, ¿no?, que es como más deshumanizado. Y también con todo lo que tiene que ver con el trabajo de objetos, porque ustedes trabajan muchísimo con con este tema de las miniaturas y las sobreexposiciones, etcétera. Hay algo muy como firma de la casa, como decías, que Mm, era como este trabajo audiovisual con la miniatura, con el objeto, mm, esta idea de cine en tiempo real y por tanto del low-fi, hi-fi, de eh, uso de objetos muy cotidianos y sencillos, pero que pasados por el ojo de la cámara y mm, proyectados en una pantalla se convierten en algo diferente. Pero yo creo que en el fondo, sobre todo ahora que se han, digamos, estandarizado más las nuevas tecnologías, aunque su uso tampoco está masificado en teatro, mm, mm. seguimos, el teatro costumbrista sigue ocupándolo Sí, sí, el el 90%, sí, sí, 90%. sí. Por lo menos en España, ¿no? Sí, Mm, yo diría que en el fondo algo que que apunta a nuestra esencia o que nos gustaría que apuntara a nuestra esencia es el punto de vista, mm, es el intentar explicar las cosas, mm, cualquiera, con un punto de vista diferente. Y este punto de vista a veces es un paso al lado y por tanto es mm, una metáfora claro. o es una elucubración o es la creación Mm, de un puzzle cerebral casi casi, de un acertijo junto mm, con el espectador. mm, Y creo que es más acertado decir que intentamos buscar un punto de vista diferente junto con el espectador a través de un mm, lenguaje multidisciplinar, híbrido, mm, como se llame. mm, Pero que el mm. punto de vista yo diría que está Está muy antes. presente, Sí. sí. Y, y en segundo lugar, con respecto al trabajo que hacen, eh, ¿sentís que se ha transformado en términos de, pues hablabas antes, ¿no?, de la tecnología como está hoy, aunque no está implementada en el espacio escénico en teatro? eh, ¿Sentís que se ha transformado un poco ese leitmotiv en términos de dispositivo escénico? Que aparte, para los que no saben, lleva muchísimo tiempo, porque estás en las manos de la tecnología, que como diría mi querido y difunto padre, te puede de repente sorprender con la crueldad del objeto inanimado, ¿no? Se cuelgan todos los Macs, o Ujú. sea, no anda no sé qué, el Arduino, no sé cuántos, etcétera. Eh, pero ¿sentís que se ha transformado un poquito eso o sigue siendo como un lugar, no sé, así como directores de cine usan siempre el mismo filtro, más allá Ah, de la historia que cuentan, ¿no? no, digamos que hay un core tecnológico, esto Mm, podría estar, pero también hay un sentimiento em, de deseo de no repetirnos, por así claro, decirlo, de claro. deseo de no, es como haces lo que sabes hacer, pero lo intentas hacer de otra Mm, mm, manera, ¿vale? mm, Porque si no te da una idea como de mm, refrito, ¿no? claro. De precocinado. Mm, Y parte de un punto de vista nuevo o parte de ser contemporáneos, en el mm, fondo, es esta mirada contemporánea mm, que se pregunta a sí misma mm, mm, mm. continuamente. Y tomo eso último que me dijiste, que me leíste la mente más o menos, porque has viajado muchísimo, has visto distintos contrastes, distintas perspectivas de países o continentes en los que han estado de gira. ¿Cómo sentís que está esa dramaturgia, esa, esa manera de contar y sobre todo cómo está el público hoy, que ha cambiado mucho el público como hacedor, ¿no?, de contemplar Ujú. lo que uno les cuenta escénicamente? Teniendo en cuenta que has tenido la Sí, suerte de estar con muchos públicos distintos, no siempre es el mismo, digo, del público, llamémosle, que sabe que va a haber, hasta ir a sí. la, no sé, a la España profunda o zonas más que dijéramos que es un poco más... Desde hace 20 años mm, que estoy oyendo la frase de llega una generación muy fuerte, ujú, ¿no? Y que seguro que va a decir nuevas cosas. Llevo 20 años escuchándola y no... y, y en el fondo somos todos estas emergencias y estas promesas mm, que, que, que nos van fagocitando sí, sí. y que el sistema nos va devorando, introduciendo y comiendo. Mm, Y como
en el fondo estos nuevos lenguajes, estas nuevas tecnologías, estas nuevas miradas, muy rápidamente se estandarizan, ¿no? Y se normalizan. Como Y si fuera un serialismo, dijéramos. sí, sí. Y por tanto es casi, es un público, seguramente el nuestro ahora, que ya busca pequeños detalles, pequeñas sorpresas, porque, como lo voy a reformular de otra manera. En cierta manera, en los últimos 20 años de hacer bolos y recorrer el mundo, me he dado cuenta de que somos muy poco necesarios. Es decir, de que somos satisfactorios, incluso somos a veces complacientes y somos deseados, ¿vale? Pero no necesarios. Y da una cierta pena o da un cierto enojo, porque nosotros pensábamos que en lugar de las artes, eso que decíamos, hablábamos con los dioses, pues actualmente no, somos casi esa cosa de festival que va antes de una y después de otra, esa obra siguiente tuya para aquel espectador que ya ha visto 3 o 4 y te compara con sus anteriores, y que te comparará comiéndose un hummus o, o no lo sé, o algo, Sí, yo qué sé, un un bocata. estofado Sí, sí. de calabacín, tanto da. Y, y hay algo como de muy necesario que en el fondo es cruel en nuestro arte, ¿no? De que sentimiento de que eres prescindible, que es cruel. Y es evidente que hay algo muy bonito en el arte que es innecesario, que es prescindible y que no sirve de nada. Pero también en su uso, en su normalización, en su estandarización, en su sistema de producción súper administrativo y súper pasado por un sistema de administración pública, se está convirtiendo en algo muy peligroso. En algo muy peligroso y y puede convertirse en algo muy inocuo. Pero por suerte, de aquí 10 años, el mundo será otro muy diferente, sobre todo con este calor, ¿no? Con esta enorme crisis que nos está empezando a golpear, con este inicio del colapso. Y sí o sí vamos a tener que cambiar. Y va a tener que ser algo Muy totalmente radical. diferente. Sí, sí. Y seguramente va a ser algo necesario. Y creo que eso es bonito, cuando volvamos a ser necesarios. Y te pregunto, en esta línea de pensamiento, la última, por lo que acabas de decir, ¿qué es lo necesario para ti? Para vos, ¿qué sentís? ¡Buah! ¡Qué difícil! ¿Qué es lo necesario para mí? Pues la verdad es que no sé. No sé qué responderte. Es como. Hay casi una sensación de alerta continua, ¿no? Es de alerta continua que me impide ver lo necesario. Es decir, o hay como una máquina tan enorme que está trabajando y a la cual se ha de satisfacer y a la cual da satisfacción, que igual olvidé qué es lo necesario. Solo sé que en una sala de ensayo o delante de un documento, cambiando una dramaturgia, puedo disfrutar mucho, 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 mucho. Y puede dar mucho sentido. Pero también me lo da arreglar una silla o pintar una pared de una habitación. O montarle bibliotecas a tus amigos, que O lo has hecho. montarle biblioteca a mis Entre ellos, amigos. este que está hablando contigo, el maestro Molina también que anda por ahí. Digo, que demos fe que aparte Alex es muy manitas, pero muy manitas. Bueno, a veces a veces no, yo considero cada vez más que en lo ordinario no lo cotidiano hay un ejercicio también de la reflexión y de la y bueno que te bajan no las fichas cuando estás en esos momentos, no cuando estás, digamos, en el digamos en el calor de la creatividad, ¿no? Porque si no también sería como pedirle todo el rato que lo creativo te lo dé todo, y sobre todo ese momento de la reflexión es un poco. Pero bueno, es una pregunta Sí, abierta. no le puedes pedir a tu trabajo, a tu arte, que te llene la vida. Sí, sí, sí. Y aparte algo que hemos hablado más de una vez contigo hace muchos años, que el problema que es cuando te quedas sin hobbies, ¿no?
Que son esos seres pequeñitos, ¿no? Que salen el Señor de los también, Anillos. ese era un chiste, sería muy de Raúl en Chinela. No, pero que todo lo que te gusta es tu trabajo y no es un espacio de, ¿no? Entonces nos gusta mucho leer, ¿no? Y de hecho hace mucho que no nos tiramos títulos, que ahora cuando terminemos te voy a preguntar obviamente, y pensando en lo que estamos hablando se me ocurren un par, pero que a veces también la lectura tiene una fundamentación hacia lo escénico. Así, totalmente. O sea, por favor, quiero leer algo que no tenga ninguna conexión con nada, ¿no? Yo ahora estoy en ese camino, ¿no? O sea, tengo épocas que tengo que leer porque hay que montar obras y hay que inspirarse, conectarse y alimentarse, pero también nada, leer por leer y para justamente tener un espacio donde puedas jugar otra cosa, ¿no? Sí, yo te diría que mi único placer no conectado, además de estar con mis hijos, no conectado con mi trabajo, es ir en bici de montaña, ¿no? Pero alguien decidió contaminar a los jabalíes de Coiserola con la peste porcina y hace 6 meses que no puedo ir. Y por tanto esa escapada, esa cabeza que se empezaba a deshacer y perdía su utilidad, pues hace 6 meses que no puedo tenerla casi. Wow. Pues para ir cerrando nuestra conversación, hay un ritual que tenemos hace muchos años ya, que es que cada invitada le deja una pregunta al que sigue, ¿no? Pero antes de que te formule la que te dejaron a vos, ¿qué le preguntarías a la siguiente persona sin saber quién va a ser? Pueden ser más de una persona, a veces tenemos 2, a veces 3. No sé si son creadores, a veces puede ser un productor, un fotógrafo, una fotógrafa que se dedica, no sé, alguien que hace entrevistas, un periodista, un diseñador de luces, no sé, alguien, puede ser cualquier cosa. ¿Qué le preguntarías? Yo, si no me hubiera dedicado a esto, siempre he pensado que me hubiera gustado ser jardinero, ¿no? Porque disfruto mucho con tareas de jardín, haciendo agujeros, plantando, recolectando a veces o podando y demás. Y es preguntarle, ¿y tú qué serías? ¿Qué harías? Okay. ¿Te ves en un jardín o te ves en un supermercado o en una autopista? ¿Dónde te ves? Genial. Bueno, a vos te he dejado una pregunta Valerio Bersin, que es un curador de un festival muy bonito de danza que se hace en Sicilia. Y en inglés te lo dejo, what is your legacy and what is the legacy of what you do? Y esto un poco hablará con en castellano el tema de la causalidad y casualidad de las conversaciones, ¿no? Dice, ¿cuál es tu legado y cuál es el legado de lo que haces? Mi legado son mis hijos, clarísimamente, con todos sus defectos y todas sus virtudes. Y el legado de lo que yo hago es cada vez que me esfuerzo y me obligo a aceptar un workshop o aceptar un curso que nos ofrecen cada 2x3, ya que por mucho que me desagrade hacerlo y porque no lo disfruto, normalmente no lo disfruto, siento que es algo que he de hacer simplemente para traspasar todo el conocimiento, porque de la misma manera que lo hicieron conmigo, y hay todo un legado como inmaterial en nuestra profesión que solo se transmite oralmente, claro, casi, o haciéndolo, o vivencialmente, pues yo siento que he de hacer lo mismo. Y siento y me obligo a aceptar cursos, workshops o asesorías para poder traspasarlo esto a alguien. Porque es bonito pensar que es una carrera de relevos que no llega a ningún lado, pero que hay un momento que tú le has de pasar tu testigo, porque se llama así, ¿no? Claro. Tu testigo al corredor joven que tienes, claro, o la corredora joven que tienes justo delante tuyo. Y también para ese espacio para que te pasen cosas a vos. Exacto. También, ¿no? Y por último, Alex, ¿cómo titularías este podcast, esta conversación que hemos tenido? ¿Qué título le pondrías? 2 amigos. Genial. Te agradezco muchísimo, hace mucho que queríamos hacer esto.
y es un placer, y aparte escucharte, conociéndonos tanto en todo lo que uno ha transitado, y a la vez somos las mismas personas, y eso se ve claramente. Así que te agradezco muchísimo todo lo que compartiste. Muchísimas gracias por invitarme, Sebas. Ha sido muy bonito. Un placer, un placer. Este fue el episodio número 148 del B-Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.